Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Es el texto también que leímos el miércoles pasado sobre la iglesia del Señor Jesucristo como la casa de Dios, o viceversa, la casa de Dios como la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice aquí en Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya miramos que la casa de Dios es, por supuesto, un lugar donde Él mora, donde Él vive, donde Él se desenvuelve. Y la palabra de Dios dice que esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Y como mencionamos en el miércoles pasado, como la Biblia usa la analogía del cuerpo humano para referirse a la iglesia de Cristo Jesús, así como un cuerpo tiene muchos miembros y una sola cabeza, así es también la iglesia del Señor Jesucristo. La cabeza es Cristo y todos nosotros, miembros del cuerpo, constituimos el cuerpo de Cristo, la iglesia. También esta figura, esta metáfora de una casa es usada en la palabra de Dios. Claramente una casa es una estructura local, es visible, tiene sus dimensiones, tiene sus características, y así es también la iglesia del Señor Jesucristo. Es local, es visible, es autónoma, es independiente, es morada de Dios mismo. Qué alto honor, qué privilegio más grande, que nosotros somos cada miembro, una parte constituyente de la casa de Dios. Amén. Hay varios textos que compartí con ustedes la semana pasada sobre esta figura de la lengua, ¿verdad? En que se comparan dos cosas o dos hechos entre sí. Eso es lo que quiere decir la palabra analogía. Vamos a mirar en el Salmo 118, verso 22. 118, 22. Esto es repasando un poquito más de que la casa de Dios, además de tener, por supuesto, planos donde específicamente dice el Señor, ¿verdad? Cómo es que esto iba a ser establecido, iba a ser fundado aquí en esta tierra como la iglesia del Señor. La palabra de Dios nos da esa profecía. Por ejemplo, en el Salmo 118, comencemos con el verso 20. Dice: esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este versículo muy regularmente hermanos y hermanas usan este texto para decir, bueno, este día, refiriéndose al día de la semana, cualquiera que fuera,
este es el día que hizo Jehová, vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos y vamos a tener gratitud por él, ¿verdad? A veces miércoles, jueves, sábado, quién sabe qué día. Pero esto no está refiriéndose a cualquier día de la semana. Está refiriéndose, según el contexto, a ese día en que el Señor Jesucristo vino y dio su vida por nosotros. Y al dar su vida, al derramar su sangre, al redimirnos del pecado, al liberarnos del poder de Satanás y eximirnos de la condenación, a justificarnos, a eso se refiere el texto, a que él iba a ser despreciado, pero que iba a ser precisamente la piedra angular, la piedra establecida de parte de Dios. Dice el verso 23, de parte de Jehová es esto, la piedra que desecharon los edificadores, que eran, por supuesto, los judíos en ese tiempo, ¿verdad? Que debían de estar edificando para el trabajo del Señor. Más bien lo que hicieron fue rechazarlo, ignorarlo y llevarlo a la cruz. Pero dice la palabra de Dios que esto es de parte de Jehová. Esto es planeado por el Padre Celestial. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Este es el día que Él tenía ya programado para que un día su Hijo Jesucristo viniera aquí a la tierra y diera su vida por nosotros para ser salvos. Amén. Y no solamente logró la salvación Él, pero dejó su reino establecido, la casa de Dios aquí, el reino espiritual, bien afianzado en la tierra. A eso se refirió Él cuando dijo que Él vino, sí, para fundar la casa de Dios. Amén. Vamos a mirar algunos textos acá, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versos 9 al 11. 1 Corintios, capítulo 3, versos 9 al 11. Dice así, 1 Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y él dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. ¿Ve? Mire cómo aquí identifica la iglesia de Corinto, pues, como el edificio de Dios. Así como ahí en Corinto, en los alrededores, en el vecindario, estaba lleno eso de templos, había muchos templos paganos donde se adoraba a los ídolos, que se le daba culto a los demonios más bien. Dice la palabra de Dios que ellos, como iglesia del Señor Jesucristo, eran el edificio, era el templo verdaderamente sagrado, verdaderamente consagrado a Dios, donde Él mora, edificio de Dios, porque Él dice que había puesto ya el fundamento. Y el fundamento, vamos a ver más adelante sobre esto, por supuesto es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el fundamento. Y luego después todos los que encima de ese fundamento comienzan a edificar y comienzan a trabajar, el Señor va a premiar o también dejar sin premio. Según dicen los versículos sucesivos. Así pues, miramos acá, como hemos mirado en primera de Pedro 2, del 4 al 8 también. Es bueno que
Lo que estamos haciendo es repasando un poco más lo que ya habíamos visto la semana pasada. En Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 8 dice: acercándoos a Él, Cristo Jesús, piedra viva. Amén. Él no es una piedra muerta, pero es una piedra viva, ¿verdad? Desechada ciertamente de los hombres, como miramos en el Salmo 118, 22, eso ya estaba profetizado, que Él iba a ser ignorado, puesto a un lado, rechazado, pero al hacer eso, más bien lo que estaban haciendo estos hombres, estos judíos, religiosos, ignorantes, rebeldes, que no se conformaron al plan de Dios, pero más bien usurparon lo que Dios estaba estableciendo. Pero dice Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hermanos, sí, tan escogida, tan preciosa, tan invaluable, tan grande delante de Dios, era esta piedra que Dios mismo se la desprendió de Él, ¿verdad? El unigénito Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue enviada de Dios, del cielo, aquí a nosotros. Lo que Dios ha amado más por toda la eternidad, a su Hijo Jesucristo. ¿Se imagina usted que Él vino pues para que Él fuera puesto en la cruz, sacrificado, pero al mismo tiempo Él iba a ser la piedra angular, la piedra, el fundamento firme? No solamente nos iba a dar la salvación, pero Él iba a comprar su iglesia y Él iba a establecer la casa de Dios acá en la tierra, siendo Él el fundamento. Por eso dice acá en nuestro texto que así como Él, también vosotros, dice en el verso 5, como piedras vivas. Amén. La misma calidad de la piedra de Jesús, que es Jesucristo, con la misma característica de ser hijos de Dios, de ser salvos, de ser Él nuestro hermano mayor. Ese sería el material que es usado por Dios para edificar esa casa del Señor. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Qué lindo es, ¿verdad? Pues que tantas escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, profecías, como el cumplimiento, como miramos en las nuevas, en los pasajes del Nuevo Testamento, miramos sí el cumplimiento de estas cosas, de que Él sería la piedra angular. Gloria al Señor, ¿verdad? Muy bien. Podemos mirar pues que esta casa de Dios, así como la casa suya, la casa mía, que tuvo planos para ser construida correctamente y para que permaneciera aquí sobre la tierra, así también la iglesia del Señor. Dios tenía todo esto planeado. Amén. Y dice la palabra de Dios, pues sí, que como vemos acá, que el Señor Jesucristo es el fundamento, es la cabeza, es el principio. Amén. En Colosenses 1:17, miremos otro texto también acá que nos habla del mismo tema. Colosenses 1:17. Dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén.
Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Cuando hablamos de la iglesia, en referencia al Señor Jesucristo, la iglesia, así como las paredes de una casa y todo lo demás, puertas y ventanas que están pegadas al fundamento, hermanos, no pueden ser destruidos, ¿verdad? Si está bien afianzado, si está el fundamento bien puesto, por supuesto que eso es el refuerzo de toda la construcción. Y en cuanto a la casa de Dios, en cuanto a la casa del Señor Jesucristo, por eso todas las embestidas demoníacas, toda la furia de Satanás, toda la animosidad del infierno, de los hombres, de los enemigos de la casa de Dios, han tratado de destruirla, pero para destruirla tienen que destruir también el fundamento, y eso no es posible, ¿verdad? Estamos tan afianzados a Cristo, tan unidos a Él, tan protegidos a Él, que nada ni nadie puede barrer o puede deshacer una iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Así pues, este fundamento que es el Señor Jesucristo, ya lo miramos en el estudio pasado, y ahora quisiera que miremos un tercer punto, que una casa, así como tiene los planos escritos sobre papel, sobre una cartulina, y que será la guía del arquitecto, de los constructores, así también ha sido la casa de Dios, la casa del Señor Jesucristo. También, así como lo primero es el fundamento, el Señor Jesucristo ha sido el primero establecido por Dios mismo aquí hace 2000 años, amén, cuando Él vino. Pero además de tener los planos, además de tener el fundamento, por supuesto que se necesita tener materiales, ¿verdad? Se necesitan bloques de cemento, cemento también, se necesita arena, se necesitan clavos, tornillos y madera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tanto material. Y el Señor Jesucristo, Él mismo vino y cogió el material que iba a emplear Él para formar su iglesia. Miremos en Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22, en cuanto al material se refiere para la iglesia que el Señor Jesucristo estaba estableciendo aquí en la tierra, que iba a ser, como dice nuestro texto que leímos en 1 Timoteo 3, 14 y 15, para que si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte, comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y dice aquí en nuestro texto, en Mateo 4, 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria,
y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero miremos cómo estos primeros 4 discípulos que tenemos los nombres, Simón, y luego Andrés su hermano, y luego después también, verso 21, Jacobo y Juan, también hijos de Zebedeo. Tenemos 4 discípulos y él poco a poco comienza a llamarlos. No para salvación. Ellos ya eran salvos, ya eran discípulos de Juan el Bautista, ya conocían bien acerca del Señor Jesús, que iba a venir, el Mesías, y que después de Juan iban a comenzar a seguir al Señor Jesús. Y así fue. En Juan capítulo 1, este relato de estos hermanos nos dice que abandonaron a Juan. Una vez que Juan lo presentó, cuando dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos comenzaron entonces a dejar a Juan y comenzar a seguir al Señor Jesucristo. Y este es el elemento, este es el material que Dios usó para instituir y fundar su iglesia, la casa de Dios. Amén. En Lucas capítulo 1, versos 17, ya que estamos hablando de Juan el Bautista, dice la palabra de Dios acá, que ese iba a ser el trabajo de Juan. Preparar el camino del Señor, hacer que estos hombres y mujeres judías se arrepintieran y recibieran el mensaje que Juan el Bautista estaba predicando. Y él les dijo claramente, ¿verdad?, que yo ahora os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, el cual os bautizará en el Espíritu Santo. Y dice acá, en el Lucas capítulo 1, ¿verdad?, cuando el ángel le dijo a Zacarías, el sumo sacerdote, que él, junto con su esposa Elizabeth, iban a tener un hijo y que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y dice que iba a ser un gran hombre de Dios. Dice en el verso 14, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Esta gente era religiosa. Los fariseos, los saduceos tenían control, dominio sobre todos ellos, ¿verdad? Pero estaban nada más siguiendo la ley de Moisés, el sistema antiguo, mosaico, que era lo único que estaban haciendo y practicando. Pero de ese pueblo, Juan el Bautista dice que haría que muchos de ellos se convirtieran al Señor Dios de ellos, que es el Señor Jesucristo. Y dice el verso 17, e irá delante de él, delante de Cristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Subraya estas palabras que siguen. Para preparar al Señor Jesucristo, un pueblo bien dispuesto, un pueblo convertido, un pueblo salvado, un pueblo preparado a la expectativa de que el Señor Jesucristo ya iba a venir. Y estos fueron los primeros hombres y mujeres que el Señor Jesús usó para constituir su iglesia. Él ya era el fundamento y luego él comenzó a usar los materiales y unirlos a él para hacer la casa
de Dios. Amén. En esta clase de material, por supuesto, es especificada en los planos, ¿verdad? Y el arquitecto, el que tiene escrito qué clase de madera, qué clase de piedra y otros materiales que se van a usar, están especificados, porque va a ser una estructura bien fuerte, bien firme, elegante, bonita, ¿verdad? Y así es también con el Señor Jesucristo. Amén. Es un hecho, hermanos, que el material que el Señor Jesús usó no eran personas inconversas, no eran personas que no sabían, tenían dudas si eran salvos o no. Ellos sabían que eran salvos, ellos sabían que eran hijos de Dios y por eso se bautizaron, para imitar el paso del Señor Jesucristo también, que había sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y dice en Hechos, capítulo 18, verso 8, para que miremos pues que el material de las iglesias del Señor Jesucristo, de la casa de Dios, demanda ser personas, pecadores que han recibido a Cristo como Salvador personal, que se han arrepentido, que han nacido de nuevo, son hijos de Dios y ahora tienen deseo de unirse a la casa de Dios para servir al Señor el resto de sus vidas. Amén. En el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice, esto es aquí cuando Pablo está predicando, enseñando en la iglesia de Corinto. Dice, y Crispo, Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor Jesucristo con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Ve qué bonito? ¿Ve el orden? Ajá. Oían la palabra de Dios, oían la predicación de Pablo, creían, dice la palabra de Dios que por el oír viene la fe y el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios era lo que hacía que brotara la fe en los corazones de estas personas para recibir a Cristo, arrepentirse de sus pecados y entregarse a Él. Amén. Qué experiencia más bonita es esa. Y eran también bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Sigue predicando, quédate acá. Dice, la razón, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Qué lindo, hermano. Si esta iglesia llegó a ser una iglesia numerosa, llegó a ser una iglesia fuerte, porque el Señor Jesucristo estuvo con Pablo y ganó a muchos ahí para Cristo. Pero mire el orden, ¿verdad? Oían la palabra de Dios, creían en el Señor Jesucristo y después de eso eran bautizados. Amén. Porque ese es el orden, ¿verdad? Algunas personas, muchas denominaciones evangélicas dicen bautízate para que te salves. Pero la palabra de Dios dice más bien sálvate para que te bautices, ¿verdad? Ese es el orden de la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 37 al 41, mírenlo, verso 36. Otra vez el apóstol Pedro está acá. Este es el día de Pentecostés, un día domingo en la mañana, y el Espíritu Santo vino, bautizó a la iglesia, todos llenos
fueron llenos del Espíritu Santo y fue algo impactante porque todos los peregrinos que habían venido de muchos lugares para celebrar este día de Pentecostés, dice la palabra de Dios que eran centenares de miles de personas que habían ahí, y ellos al oír este estruendo, como de un recio viento que soplaba, vinieron para ver qué era eso, y oyeron después la predicación de Pedro con los hermanos y las hermanas de la congregación, que eran 120, y estaban Pedro predicando y ellos interpretando el sermón en los idiomas que todos necesitaban oír. Fue algo precioso. Y dice la palabra de Dios que ellos al oír estas cosas, verso 36, dice, pues ciertamente sepa toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Esto es horrible lo que hemos hecho con nuestro Mesías, con el Hijo de Dios, con el Salvador nuestro y de todo el mundo. Pero Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, debido al perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Porque el perdón de los pecados viene en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y el bautismo debido al perdón de los pecados. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, número 1, recibieron la palabra, creyeron el mensaje, reconocieron que Cristo es el Salvador, que Cristo está en el cielo, que envió el Espíritu Santo, y por eso están sucediendo estos portentos de personas galileas que podían hablar en diferentes lenguas, no importa el que fuera, para que todos oyeran el Evangelio. Y dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. ¿Ve? Ese es el orden. Recibir la palabra de Dios, creerla, ser salvo, bautizarse y ser añadido a la casa de Dios, a la iglesia. Pero si usted todavía no ha actuado en ese orden de arrepentirse de esos pecados, conocer a Cristo como su Salvador personal y luego aprender sobre el bautismo que tiene que ser ejecutado, administrado por una iglesia nuevo testamentaria, una iglesia con autoridad para que le bautice, una iglesia nuevo testamentaria, entonces también usted puede ser añadido a la membresía para ser parte de la casa de Dios. Amén. Mire qué bonito hay algo que leímos del apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando dice, vosotros pues como piedras vivas, acercaos a él y edificados en él como casa espiritual para ofrecer sacrificios de alabanza agradables a Dios por medio de Jesucristo. Qué honor más grande, qué privilegio más grande, ¿verdad? Ser salvo, ser hijo de Dios, ser bautizado con la autoridad de una iglesia nuevo testamentaria para luego servir al Señor ahí como miembro también. Amén. Espero, mis hermanos, que esto haya sido de bendición. Vamos a continuar un poco más sobre este estudio tan bonito, ¿verdad? Como la iglesia del Señor Jesucristo es la casa de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra tan preciosa, donde siempre encontramos la guía, la dirección, la exhortación. Señor, gracias porque nosotros ya conocemos estas verdades preciosas. Tú fundaste tu iglesia, Señor,
comenzando con tu Hijo Cristo Jesús acá. Y es una iglesia que representa el reino espiritual que ha sido establecido aquí sobre esta tierra, Señor. Y tantos hermanos, tantas millones de hermanos en el pasado, tantas millones de iglesias locales, visibles, nuevo testamentarias, Señor, han existido a través de la tierra y todavía, Señor, están aquí pululando por tantas partes de la corteza terrestre. Señor, gracias por esta bendición, por este privilegio. Ayúdanos para seguir adelante, proclamando, promulgando tu palabra, Señor, obedeciéndote y con gozo, sabiendo, Señor, que un día Cristo viene para llevar su iglesia, Señor, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ayúdanos, Señor, sí, para estar listos, estar preparados, con gozo, continuar sirviéndote, Señor, hasta ese día glorioso, ese día lleno de tanta majestad en que el Señor Jesús vendrá a esta tierra para reinar aquí, Señor, establecer su reino milenial aquí en la tierra, y nosotros reinaremos juntamente con Él. Gracias por tu palabra una vez más. Bendice a mis hermanos, ayúdalos en sus necesidades particulares que tenga cada uno. Ayúdanos, Señor, para que esta situación de la pandemia pronto se quite y que la normalidad venga de nuevo, en que podamos reunirnos y gozarnos, Señor, en tu presencia para edificarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras todos juntos. Gracias, Señor, porque nos amas, porque te amamos y porque tú mereces, Señor, lo mejor de nuestras vidas. Perdona nuestras faltas en nombre de Jesús, Salvador. Amén.